Hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir hablando sobre la conquista de México, en la que tenemos que hablar de un personaje sumamente importante que es Diego Velázquez de Cuéllar, el que sería más adelante gobernador de Cuba y que va a tener una gran proyección a nivel de lo que está relacionado con Hernán Cortés. Fíjense en que algo que es muy importante que hemos platicando, siempre les he dicho que las biografías, importantísimo saber las biografías de cada personaje, porque ahí va a ir relacionándose con todo el comportamiento pues psicológico que tienen los personajes. A veces nosotros hablamos de ciertos personajes, contamos anécdotas de él, pero cuando hablamos de una biografía, estamos hablando inclusive tanto de locaciones donde él se fue desarrollando cada personaje, como la psicología. La psicología, el entorno de sus padres, quiénes fueron sus padres, quiénes fueron los que en determinado momento tuvieron esa, pues, se puede decir fijación de ideas, porque aquí fíjense que vamos a mencionar algo. Vamos a empezar a hablar de Diego Velázquez de Cuéllar. Él va a nacer el 12 de junio de 1465 en Santiago de Cuba y va a morir el 12 de junio de 1524. Va a ser un adelantado. Eso es importante que sepamos. Vamos a hablar después quiénes son los adelantados, porque a veces decimos palabras que ni siquiera entendemos. Decimos, oye, pues, ¿de qué se está refiriendo a ser pues un adelantado? Vamos a platicarlo un poquito más tranquilos. Eh, este adelantado conquistador español, primer gobernante de Cuba, que ya desde 1511 hasta su muerte en 1524 va a ser fundador de las 7 primeras ciudades pues de Cuba. Toda esta situación en la que estaba en cuestiones monárquicas en España, que era Juana I de Castilla y Carlos I de España, gobernador Diego Colón, virrey gobernador general de las Indias en la España y sucesor de Manuel Rojas y Córdoba. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo ese nacimiento de Cuéllar Corona de Castilla en 1465 y su muerte el 12 de junio de 1524 en Santiago de Cuba. De la tendencia de gobierno de Cuba, virreinato colombino e imperio español, dicen que su muerte fue causada por una fiebre. Él pues residía en Santiago de Cuba, pues la nacionalidad castellana española y un acérrimo católico. Su cónyuge, o sea, su esposa María de Cuéllar, él su pues profesión que él ejerció, pues realmente fue un militar, un conquistador y un gobernante colonial, y pues su rango fue el de general. Las situaciones que se van a ir desarrollando a través de donde está, pues va a tener una gran importancia de una familia nobiliaria como protagonismo del Cuéllar durante la Edad Media. Es descrito como de complexión pues fuerte y pelirrojo. Esta situación pocas personas lo saben de esa característica pelirroja que él tenía. Fue capitán del ejército español en Nápoles y luego se va a establecer en Sevilla, donde hizo pues amistad con Bartolomé Colón, y que va a pues a determinar, en el que va a formar parte del segundo viaje de Cristóbal Colón, que eso ocurrió en 1493. Fíjense en que esto es importante porque
a veces cuando hablamos de la conquista o de un evento, pues pensamos que eso ocurrió en el momento. No, aquí ya vamos viendo que ya desde el descubrimiento de América, ya donde intervenía Cristóbal Colón, él había sido ya su capitán y que va a formar después, en el segundo viaje de Cristóbal Colón también, que ocurrió en 1493, va a colaborar después con el gobernador Nicolás de Obando en 1501 a 1509 en la pacificación de la isla La Española, donde llegó a ser uno de los hombres pues principales. De nuevo gobernador Diego Colón en 1509 a 1511 le puso al frente de una expedición para conquistar y poblar Cuba. En 1511 Diego Velázquez Cuéllar obtuvo el título de teniente de gobernador de esa isla. Contó pues con el favor del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que era un obispo. Velázquez va a fundar en La Española la población denominada Santa María de la Vera, Paz, Villanueva de Yaquino, en San Juan de Manguana, en Nuestra Señora de los Remedios de Azúa, en Salvatierra de la Sabana, Ibánica y en Cuba. Las ciudades nuevas de Nuestra Señora de Asunción de Barracoa, en San Salvador de Bayamos, en Santiago de Cuba, en Santísima Trinidad, en Santa María del Puerto del Príncipe, Santi Espíritu, San Cristóbal de las Sabanas y San Juan de los Remedios. Esas son las ciudades pues que va a fundar. Patrocinando la expedición de Francisco Hernández de Córdoba en Yucatán, casi a principios de 1517 a 1518, fíjense que va a mandar una expedición a cargo de Juan de Grijalva, que después vamos a hablar de él. Vamos a ir hablando de cada uno. ¿Para qué? Para que quede clara cuáles son los personajes que van a ir pues haciendo todo este tejido pues de ingeniería en los aspectos de ir formando la conquista. En 1517 a 1518 va a mandar una expedición a cargo de Juan de Grijalva, en la que iba el capitán Pedro de Alvarado. También vamos a hablar de él en las costas de México. Ya el día 13 de noviembre de 1518, en Zaragoza, tras la actuación en sus emisarios Gonzalo de Guzmán y Pánfilo de Narváez, todos ellos vamos a hablar, van a ir gestionando ante el rey la concesión del título de adelantado, que es lo que habíamos dicho, es un título. Gobernador y capitán general de la tierra de Yucatán y Cozumel, que había pues descubierto en esa época Francisco Hernández y Juan de Grijalva. Hernán Cortés y Andrés del Duero fueron pues secretarios de Velázquez en Cuba. Velázquez envió una expedición al mando de Pánfilo de Narváez para detenerlo. Esto va a ocurrir cuando ya Hernán Cortés ya se va a la Gran Tenochtitlan, y ahí es donde va a mandar esa expedición con Pánfilo de Narváez para detenerlo, pero Hernán Cortés se va a enterar, ¿sí? Y pues se puede decir que le va a hacer la delantera y pues lo va a vencer, ¿no? En la que pues va a fracasar tras la victoria pues de Hernán Cortés en Zempoala, y va a tomar prisionero a Narváez en 1520. Eso lo vamos a platicar cuando hablemos bien de Pánfilo de Narváez. Más tarde, ya en 1524, incitó a uno de los lugartenientes de Cortés, Cristóbal de Olid, a rebelarse contra él. En Honduras
cosa que pues realmente no logró y que le costó pues la vida a Cristóbal de Olid. Estuvo casado con María Cuellar, hija del contador Cristóbal de Cuellar. Pues poco duró el matrimonio, pues ella va a fallecer unas semanas después de haber contraído matrimonio. Velázquez va a morir entre el 11 y 12 de junio de 1524 en su casona en Santiago de Cuba, que aún se mantiene al pie y que es el Museo de Ambiente Histórico de Cuba. Fíjense en que las familias del conquistador, siguiendo pues ese parentesco de Diego Velázquez de Cuellar, lograron pues en América diversas familiares del gobernador, empleados en diferentes trabajos, y van a ser siempre bajo la protección de este adelantado, entre los que ellos cuentan pues como Juan Velázquez de León, Francisco Velázquez, ¿sí? Antonio Velázquez Narváez, Diego Velázquez del Monzón, Jorge Velázquez, Alfonso Velázquez, Francisco Velázquez el Corcovado, Pedro Velázquez, Iseo Velázquez de Cuellar, Antonio Velázquez, Francisco y Bernardino Velázquez, Diego Velázquez, Antonio de Herrera y Tordesilla, Bernardino Velázquez, Antonio Velázquez Borrego, Francisco Verdugo, todos ellos pues desarrollando diferentes funciones. Por ejemplo, Francisco Verduño, cuñado del gobernador que va a participar en la conquista en México y en Nueva Galicia. Todos ellos traen pues se puede decir una trayectoria a través de ese parentesco. Algo que fue pues muy importante en el periodo de este personaje va a tener pues repercusiones muy drásticas, porque como ya vimos que viene desde la conquista y que va a hacer que tenga esa formación, porque toda la gente que participó en la conquista, es muy importante que ellos ya venían de pues experiencias tan espectaculares como el descubrimiento de América, ¿sí? Entonces, Diego Velázquez va a traer una visión para poder llegar y conquistar Cuba y planificar todas esas ciudades tan importantes, que es lo que va a tener pues una proyección histórica, que hasta el momento las personas que van a Cuba pues tienen esa visión de ver lugares que todavía existen, porque fíjense en que hablar de Cuba es algo muy muy interesante. Aparentemente las personas que pues no han ido tienen una idea de que Cuba es una isla muy pequeña, ¿sí? Y no es cierto. Es una isla muy grande en la que se puede decir que está dividido entre La Habana, Cuba, y Santiago de Cuba, ¿sí? Dos cosas en las que tuvieron tantos y tantos acontecimientos con el paso del tiempo, y que ahorita estábamos mencionando que aún en la actualidad está la casa de este personaje como un museo en Santiago de Cuba, y que va a hacer que nos maravillemos todavía de esta conquista. Diego Velázquez, comandando la expedición a Hernán Cortés, va a reunir soldados, pues tanto marinos, caballos, armas, alimentos para esta empresa, que posteriormente pues surgirían problemas entre ellos, entre Hernán Cortés y Diego Velázquez, y que va a ser el que en cierto momento va a surgir problemas entre ellos, porque Hernán Cortés no le daba el lugar a Diego Velázquez, sino él se iba directo con el rey en cuestiones pues se puede decir de saltarlo, ¿verdad? Esa es la palabra.
toda esta situación que vamos a ir viendo es tan importante a través de la conquista, porque de ahí vamos a ir viendo cómo se van a suscitar acontecimientos que van a ir trazando ese sincretismo, un sincretismo y un mestizaje, que aquí es muy importante que mencionemos, ahora que vamos a ir más adelante, porque Hernán Cortés también trajo eso, trajo el mestizaje. Y cuando hablamos de mestizaje, es esa combinación de raza, la india y la española, ¿sí? Y de ahí va a salir una nueva historia, porque los españoles no trajeron mujeres. Las mujeres que ellos en determinado momento vivían eran con indígenas, con aztecas, y de ahí se va a hacer todo ese mestizaje. Nos vamos a quedar hasta aquí para que no hagamos tan grande esto. Nos faltan muchos personajes que cada vez que vayamos viendo vamos a ir sumando a este rompecabezas de la conquista y le vamos a dar la magnitud que realmente tiene. Que pasen una bella tarde y esto ha sido todo por hoy.